Estamos en ADN Hoy junto a Mirna Schindler y vamos a entrar, iniciándose esta nueva semana, en el tema económico. La crisis que se está diagnosticando para el mundo es histórica. El Fondo Monetario Internacional advirtió que esto no se había visto en muchas décadas. Se compara con los peores golpes que la economía global ha sufrido, por lo menos en el último siglo. Y ahí entran todas las terribles, ¿no? La gran crisis del 29 y años siguientes, la crisis asiática, la crisis subprime, en fin. Y los estados se vuelcan a los paquetes de ayuda, a los sectores especialmente más vulnerables. Queremos analizar la situación con el economista Andrés Saller, que es director de Ingeniería Comercial de la Facultad respectiva de la Universidad Diego Portales, y a quien tenemos en la línea. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Mauricio. Hola, Mirna. ¿Qué tal? Un gusto. Andrés, bueno, lo primero es preguntarte por qué es la discusión que se está instalando ahora también, tanto en oposición como en el oficialismo. ¿Está el país en condiciones de pasar a una segunda etapa en temas de ponerse la mano en el bolsillo? ¿El Estado de Chile inyectar más recursos de los ya prometidos para poder ir justamente en ayuda de todas las personas, entre ellas las pymes, por cierto, y de todos aquellos trabajadores independientes para hacer frente a la crisis económica que se está generando producto del coronavirus? A ver, yo pienso que lo que ha hecho el gobierno hasta ahora a mí me parece de la mayor importancia. Primero quería destacarlo en términos del plan que está armando, pero comentando lo que están diciendo, me parece, como lo han dicho ya varios economistas, de que este tema es insuficiente lo que se está hecho hasta ahora, y la idea de pasar a buscar formas creativas de inyectar recursos directamente especialmente a las pymes y un grupo que yo creo que es particularmente vulnerable, que son los trabajadores por cuenta propia, el mundo más informal, que no es fácil llegar, pasa a ser súper relevante. Aquí hay un tema, yo diría, hay que separar, yo creo que el corto del mediano plazo. En el corto plazo, efectivamente, estamos en una situación de emergencia y en la cual las empresas, especialmente las que tienen pocas espaldas, tienen poco tiempo de liquidez, y el tema de salvar liquidez, inclusive a costo importante fiscal, yo creo que es muy importante, porque la alternativa puede ser muchísimo más costosa para el país, independiente del tema de salud, que claramente es un tema que estamos abordando. Andrés, tú fuiste jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía, también director de la Fundación Chile, entonces has estado muy vinculado por años al tema de la innovación y el emprendimiento. Y cuando se habla de medidas para sectores pyme y más independientes, muchas veces se dice, bueno, pero hay que salvar a las empresas que son sistémicas. En las entrevistas del fin de semana vimos mucho de eso. Es decir, sí, empresas cuya quiebra o desaparición o interrupción de funcionamiento pudiera tener un efecto en cadena, una suerte de efecto dominó en todas las demás empresas. Pero mi pregunta es, finalmente, ¿no son todas las empresas sistémicas? ¿No son todas partes de un ecosistema de empresas? Y por lo tanto, ¿todas requerirían ayuda al final? Sí, el tema es que generalmente uno trata de separar las empresas que son, uno cree o estima que son viables, que están generando valor, de las que están en las cuerdas y tienen más dificultades, y que en una situación normal puede que también no sobrevivan, digamos, y en la economía todos los años entran y salen muchas empresas del sistema, o sea, eso es normal. El tema es, lo que tú mencionas, es lo que se habla de empresas que están generando valor, que tienen ingresos normales, y que por esta situación pueden terminar con facilidad quebrando, y cuando la quiebra empieza a ser masiva, digamos, es muy difícil volver atrás. Entonces, por ejemplo, las proyecciones del Banco Central de una caída importante del PIB, una recuperación también importante el próximo año, mientras más el tema de liquidez, de nuevo, de estas empresas se resuelva, especialmente de esta, no sé si me explico, a corto plazo, esta proyección del Banco Central es posible que se cumpla. Pero mientras más pasa el tiempo y no se apoyan a estas empresas que tú mencionas sistémicas, va a ser más difícil retomar el crecimiento, porque la idea de poder volver atrás y de poder retomar lo que se venía haciendo y que es sostenible, pasa a ser muy importante. Por eso quizás, perdón que te interrumpa, Andrés, estamos conversando con el economista y académico de la Universidad Diego Portales, Andrés Saller. Quisiera retomar la pregunta, porque se está efectivamente haciendo lo suficiente. Estamos en condiciones de pasar a una segunda etapa de mayor inyección económica por parte del Estado. Si uno ve, por ejemplo, cómo está
resolviendo el tema Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Argentina, incluso. Es decir, se está poniendo, lo voy a decir en buen chileno, toda la carne a la parrilla, desde lo que el Estado puede proveer, precisamente para evitar ese escenario que tú describes. ¿Podemos efectivamente pasar esa etapa? Mire, yo creo que sí. Chile tiene, ha sido el mejor alumno, yo creo que a nivel latinoamericano y a nivel internacional, de ser precavido a nivel macroeconómico. Nosotros pasamos a ser parte de la OCDE en parte por nuestra responsabilidad fiscal y solidez institucional. Y yo creo que, como dices tú, si uno hace eso para que en momentos de vacas flacas uno desahorre y ponga, como dices tú, toda la carne a la parrilla. Y si no, este no es el momento para hacerlo, yo de verdad me pregunto cuándo. O sea, este es un momento en que, para evitar esta catástrofe, que lo vienen mencionando varios, entre otros economistas como Kenneth Rogoff, es un tipo muy famoso, diciendo que esto es la crisis más grande que no puede pegar, por lo menos en 100 años. Este es el momento para que el Estado pueda hacer esto. Tenemos colchones importantes de ahorro todavía dando vuelta. Hay que ser creativo, insisto, en buscar formas de inyectar liquidez al sistema, y manteniendo la responsabilidad a mediano plazo. Hoy día el déficit va a tener que crecer si que queremos que esto no pase a ser una catástrofe de verdad. Yo estoy en ese sentido de acuerdo con tu juicio. Ahora, del punto de vista que me mencionaba usted de la innovación, déjame tocar un poquito el tema de la innovación y el emprendimiento, que es una pata que creo que es importante, y el rol también de donde estoy trabajando yo, que son las universidades. Hoy día, si bien a corto plazo hay que salvar a los emprendedores, más que, digamos, porque antes de poder ocupar la creatividad hay que sobrevivir, digamos. Yo creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer y que hoy día estamos llamados a empezar a empujar desde esta lógica. Uno, pues, que tiene que ir adelante con el tema de la colaboración, en cómo, digamos, los que podemos y los que tenemos todavía los recursos y el tiempo para ocupar creatividad, resolver temas de corto plazo, como por ejemplo, y yo quiero destacar un desafío que acaba de lanzar el gobierno, de retos de innovación entre el laboratorio de gobierno, la Corfo, para atender temas urgentes de materiales para la crisis y de ideas nuevas para resolver a corto plazo. Temas como que involucren la colaboración público-privada, el pensar juntos desafíos a corto plazo para ocupar las capacidades que tenemos hoy día para resolver partes de la crisis, creo que son fundamentales. Y a mediano plazo, ¿cómo nos empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene, insisto, la colaboración entre privados, con el Estado, y dejar un poquito la lógica de pura competitividad que tenemos en Chile para colaborar, para resolver problemas que van a ser públicos cada vez más importantes? Yo creo que es para dónde se va a ir moviendo el tema del emprendimiento y la innovación, y tenemos que ser conscientes de eso. Ya, eso es súper interesante porque más allá de todo lo macro, y es un hecho que se espera para los próximos días, incluso en una de esas la definición de un nuevo paquete de ayuda, hay un debate respecto de si el Banco Central puede financiar al fisco, el Banco Central es autónomo, no financia al Estado, hay todo un debate bien macro ahí. Pero lo que tú planteas, Andrés Sales, respecto de la innovación en la crisis, ¿abre oportunidades también de negocios? Estoy pensando en el auge de estos días de las comunicaciones online, de las transacciones online, del delivery, hasta de las cosas más básicas e insospechadas, la proliferación de atenciones a domicilio de todo tipo. Exactamente. ¿Dónde más ahí hay y qué se puede hacer para favorecer esos emprendimientos? Sí, sin duda. Por ejemplo, yo pienso también en el rol que tenemos en las universidades, la cantidad de jóvenes que tienen hoy día, que todavía no están trabajando, que su rol no es trabajar, por ejemplo, sino estudiar, pero en las áreas técnicas, en las áreas de ingeniería, de forma tal de, pensando en voz alta, juntar universidades para tratar de resolver y apoyar o reconvertir empresas, ideas y desafíos para resolver problemas actuales, o para apoyar, por ejemplo, temas como cómo llegamos más rápidamente a la gente a sus casas, cómo en forma creativa facilitamos la llegada de recursos, que es una cosa que, digamos, a los informales o a las empresas, que es un tema que el gobierno se va a estar golpeando la cabeza en cómo también hace llegar recursos nuevos a las empresas en forma inteligente y creativa, ¿te fijas? En ese tipo de cosas yo creo que hay hoy día una oportunidad súper interesante, pero de nuevo, hay las oportunidades de mediano plazo, el efecto de estas oportunidades será a mediano plazo, y en el corto plazo yo retomo lo que ustedes plantean, hay un tema de urgencia y de salvar la situación, y día que pasa es día de menor liquidez para las empresas. Claro. Y empujar el tema ahí de inyectar recursos como sea, es un tema urgente y es ahora.
Sí, ahí se ha hablado incluso de mecanismos de, por ejemplo, capitalización del Banco Estado, darle mucho más poder crediticio con el fisco que se meta ahí con más plata, o el grupo horizontal de Evópoli proponía incluso un fondo de capitalización de empresas, incluso, según se entiende, grandes. Es decir, que de alguna manera el Estado capitalice. Capitalizar significa tomar control, significa que la propiedad de una empresa, ¿no es cierto?, crece su capital social, se emiten nuevas acciones y el Estado se hace cargo de ellas. Mira, yo creo que hoy día tenemos que empezar a dejar los dogmas, digamos, de lado y pensar en cómo se resuelve este problema. La idea de capitalizar, la idea incluso de sacar fondos, por ejemplo, o algún pedacito de fondos de FP, que es un tabú prácticamente, pero de forma inteligente, de forma tal de, por ejemplo, que el Estado devuelva esa plata a futuro, como se hizo también en los 80 con los fondos de reconocimiento, de forma tal de que esto no sea una sacada de plata a la gente y no se devuelva. Eso implica un costo fiscal a futuro, sin duda, que vamos a pagar todos, pero hoy día, insisto, la alternativa es no inyectar liquidez a la vena a las empresas para que el desempleo no se nos vaya a las nubes y logremos hacer que esta empresa sobrevivan. Creo que el costo de no hacerlo va a ser muchísimo mayor que digamos, incrementar un déficit y flexibilizar las lógicas de la separación del sector público y privado, que en adelante vamos a tener que igual flexibilizarla. Esta lógica yo creo que es una de separación completa y falta de colaboración entre ambos sectores. Creo que es un tema que va a cambiar y lo vemos lo acaba de decir el Financial Times de forma muy explícita en su editorial del fin de semana. O sea, la mirada de cómo el rol del Estado va a mirar hacia adelante y el rol para resolver problemas comunes y cómo todos contribuimos a eso, es un tema que va a cambiar en adelante. Sí, en una columna el fin de semana, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fíjate que decía lo siguiente: no somos ni un país desarrollado ni estamos al borde del abismo fiscal, y para precisamente, dice él, lograr que hagamos frente a esta tremenda situación que se va a generar, en que muchas empresas van a necesitar crédito para sobrevivir, dice, estas semanas o meses. Él llama a coordinar una postergación obligatoria de las cuotas de crédito de los bancos. ¿Le ha faltado a la banca una posición más, a ver, ¿cómo decirlo?, con un poquito más de solidaridad, si es que la palabra solidaridad cabe en esta circunstancia, Andrés? Mira, yo estoy bastante de acuerdo con el exministro. Yo creo que aquí el fondo, el Estado va a ser importante, pero no va a ser suficiente. Aquí vamos a tener todos que poner de nuestra parte, la banca incluida, por ejemplo, las ISAPRES también podrían poner un poco más de su parte, pero la banca, claro que hay un tema nomás que se ha discutido del riesgo sistémico financiero que implica que la banca haga medidas muy radicales. De nuevo, el que la banca pueda, por ejemplo, postergar estos créditos en serio, de forma tal de que el fondo, el nivel de liquidez de las empresas no se vaya a pique, coordinado con un gobierno que vele por la estabilidad de que el sistema financiero no entre en riesgo, yo creo que es perfectamente posible. De nuevo, pasa por trabajo conjunto público-privado para que esto ocurra. Yo creo que es parte del tema necesario. Y un complemento a eso, y también en el fin de semana estuve leyendo, digamos, que Estados Unidos esta vez el Estado está buscando proveer, por ejemplo, préstamos a las empresas, y que si las empresas se las pasan, permite hacer que los trabajadores no sean echados, pasan a ser un subsidio. Esta idea de, por ejemplo, transformar un crédito en un subsidio o créditos contingentes pagados a largo plazo, son cosas que se pueden ir haciendo y que, de nuevo, implican creatividad y cambiar la forma en que hacemos las cosas hoy día, que van a permitir inyectar liquidez. Pero de nuevo, yo coincido con ustedes que el tema de liquidez, en que todos tenemos que poner nuestra parte, el sector privado en parte. Este tema es fundamentalmente público, pero el sector privado, si no se coordina y apoya en forma, decisiva, va a ser también muy problemático, porque el Estado no lo puede hacer todo, a pesar de que hemos ahorrado harta plata, no va a ser suficiente. Perfecto, pues queremos agradecer a Andrés Saller, economista, director de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, por compartir este análisis con ADN Hoy. Gracias, Andrés. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les vaya bien. Muy bien.